A veces el destino escribe encuentros donde menos los esperas. Dos mujeres que no se conocen, atrapadas en el cuarto de objetos perdidos de un aeropuerto, buscando cada una su maleta y encontrando mucho más que equipaje. Una conversación que empieza por casualidad y termina entre confesiones, risas y abrazos que ninguna imaginó darle a una desconocida. Si alguna vez sentiste que el amor aparece en los momentos más insólitos, quédate, esta historia es para ti. Era una tarde gris, de esas donde el cielo parece estar de acuerdo con el ánimo de los viajeros cansados. Las luces del aeropuerto de Guadalajara parpadeaban de forma intermitente, mientras decenas de personas iban y venían, arrastrando maletas, cargando mochilas, mirando los letreros de vuelos retrasados. Yo acababa de llegar de un viaje largo, 3 conexiones, casi sin dormir, y con un único pensamiento: recoger mi maleta, irme a casa y dormir por días. Pero el destino, ya sabemos, tiene otros planes. Pasaron los minutos y en la banda giratoria no aparecía mi equipaje. Primero no me preocupé. Después, cuando ya solo quedaban 2 mochilas ajenas dando vueltas solas, sentí ese cosquilleo en el estómago que avisa: algo anda mal. ¿Ya no quedan más maletas?, pregunté a uno de los encargados. El hombre apenas alzó la vista, asintiendo con desgana. Vaya objetos perdidos, señorita. Tal vez la etiquetaron mal. Con el corazón algo apretado, me dirigí hacia el fondo del aeropuerto, hacia esa puerta que casi nadie mira. Cuarto de objetos perdidos. No sabía que al cruzarla iba a encontrar mucho más que mi equipaje. Al abrir, el sonido de la bisagra fue casi cinematográfico, un chirrido suave. Y allí, entre estantes llenos de paraguas, mochilas y maletas sin dueño, vi a otra mujer. Ella estaba de espaldas, revisando una lista con expresión de paciencia agotada. Alta, de cabello lacio y oscuro, recogido en una coleta, vestida con un abrigo gris claro que contrastaba con el desorden de maletas a su alrededor. «Disculpa», murmuré, insegura. Ella se giró y durante un segundo me miró con unos ojos oscuros y atentos, como si pudiera leerme con solo una mirada. «¿Buscas una maleta también?», preguntó. Asentí, y allí fue donde todo comenzó. Un saludo tan sencillo como eso, un par de palabras cruzadas en medio de estanterías polvorientas y maletas olvidadas. «Sí, azul marino, con una etiqueta amarilla. No apareció en la banda», respondí, intentando no parecer tan nerviosa como me sentía. Ella soltó una risa breve, de esas que suenan a resignación. «Yo estoy igual. La mía es gris oscuro. Me hicieron venir hasta acá, y el encargado está intentando arreglar el sistema, pero parece que tardará un buen rato». Fue entonces cuando me ofreció una silla de plástico junto a la suya. «Si quieres, podemos esperar juntas. Supongo que no queda de otra». Acepté. Me senté a su lado y ahí, en medio del silencio interrumpido solo por el zumbido de una lámpara vieja, empezó la historia. 2 desconocidas, 2 maletas extraviadas y mucho tiempo para hablar. Al principio fue solo eso: silencio incómodo, miradas furtivas, alguna pregunta educada. ¿De dónde venías? ¿Por qué viajas? Preguntas de manual, sin sospechar que aquella espera se alargaría lo suficiente para desnudar el alma. Fue en esa primera página donde todo estaba por escribirse. Y mientras una puerta oxidada seguía cerrada y el técnico de maletas no aparecía, el destino ya había decidido. No iba a dejarnos salir de allí sin que algo cambiara para siempre. El reloj marcaba quién sabe qué hora. En un aeropuerto, el tiempo siempre parece ir a un ritmo diferente. No era noche todavía, pero el cielo se había puesto más gris, más pesado. La lámpara del cuarto de objetos perdidos seguía zumbando. Yo tenía las manos sobre las rodillas, mirando de reojo a la mujer sentada a mi lado. Aún no sabía su nombre. Me atreví a romper el silencio. «¿Llevas mucho esperando?».
Ella se encogió de hombros, con esa calma que parece solo tener la gente acostumbrada a aeropuertos y retrasos eternos. Tal vez 2 horas. Perdí la cuenta. Volteó hacia mí. Sus ojos seguían siendo lo primero que notaba. Tranquilos, oscuros, curiosos. ¿Tú? Acabo de llegar, le respondí, y agregué sin pensar demasiado. No sabía que existía este cuarto. Siempre pensé que las maletas desaparecían y ya, como si se las tragara el aire. Ella sonrió, y esa fue la primera vez que su sonrisa me pareció diferente. No solo cortesía, más humana, más cercana. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente, con naturalidad. Andrea, le dije. Yo soy Valeria. Y ahí quedó todo oficialmente abierto. Ahora teníamos nombres. No éramos 2 desconocidas completas, solo 2 personas varadas en el mismo lugar. Pasaron algunos minutos más en silencio. Ella revisaba su teléfono, pero no parecía tener señal. Yo jugueteaba con el cordón de mi sudadera. Hasta que Valeria habló de nuevo, sin mirarme directamente. ¿Vienes de viaje de trabajo o...? De visita. Estuve en Ciudad de México viendo a mi madre. ¿Y tú? ¿De negocios? Valeria soltó una risa breve. No, nada de eso. De vacaciones. Volvía de Cancún. La imaginé en la playa, con ese mismo abrigo gris que ahora llevaba, y no encajaba. ¿Sola? Ella me miró. Su expresión cambió. Se volvió un poco más seria. Pero no de manera brusca, sino como si hubiera elegido decir la verdad. Sí, hace poco terminé una relación y necesitaba un respiro, así que me fui unos días. Y ahora mira, el universo decide que mi maleta también quiere quedarse por su cuenta. Había un tono entre broma y tristeza en sus palabras. No quise incomodarla, pero tampoco me salió quedarme callada. A veces las cosas se pierden para que uno tenga que detenerse un momento, ¿no? Valeria asintió. Sí, algo así. Hubo otra pausa. No incómoda, solo de esas donde el ambiente se acomoda solo y nadie tiene prisa por llenarla con palabras. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Ciudad de México? ¿Hace mucho que no veías a tu madre? 4 años, admití, bajando la voz. Era algo que a mí me costaba decir en voz alta. No había razones demasiado claras, solo que la vida se va llenando de excusas y distancias. Valeria giró la cabeza un poco, apoyando el brazo sobre el respaldo de la silla. ¿Y cómo fue verla otra vez? Me sorprendió que preguntara así. No todos lo hacen, al menos no con interés real. Fue raro, bonito, pero raro, como si el tiempo se quedara en pausa con algunas personas. Valeria sonrió de lado, sin decir nada, solo escuchando. En ese momento sonó el ruido de un carrito afuera del cuarto. Ambas nos giramos instintivamente, pensando que tal vez el técnico finalmente había llegado. Pero no, solo pasó de largo. Volvimos a mirarnos y, sin querer, compartimos una pequeña carcajada, de esas que rompen el hielo de verdad. Parece que vamos a estar aquí un buen rato, dije, casi resignada. Sí. Valeria estiró las piernas. Podríamos aprovechar, contarnos algo. No sé. Ya sabes, esos juegos tontos de confesiones. ¿Confesiones? Sí. Como... ¿Cuál fue el lugar más extraño donde has llorado? Cosas así. No sé por qué accedí. Quizá por el tono en su voz, o quizá porque ahí, en ese cuarto polvoriento, yo también necesitaba contarle mi vida a alguien que no me conociera, alguien que no juzgara. Me parece justo, dije, pero empieza tú. Y mientras las luces seguían parpadeando y nuestras maletas seguían extraviadas, así empezó de verdad la conversación más larga e inesperada de mi vida. No había música, no había ruido, solo el zumbido de la lámpara del cuarto y de vez en cuando el eco de algún anuncio lejano por los altavoces del aeropuerto.
Valeria se cruzó de brazos y bajó la mirada, pensando en su respuesta. Me había propuesto ese juego tonto, sí, pero parecía tomárselo en serio. A ver, dijo finalmente, el lugar más extraño donde he llorado. Se mordió el labio, buscando las palabras exactas. En una tienda de música, creo, hace un par de años. Entré a comprar unos audífonos y empezó a sonar una canción que, bueno, me recordó a alguien. Me quedé parada frente a los estantes, con los ojos llenos de lágrimas, mientras los vendedores me miraban raro. Yo sonreí sin querer, no de burla, de esa forma en que uno sonríe cuando se imagina la escena con detalle. ¿Y tú?, preguntó Valeria, ahora girando hacia mí con verdadero interés. Yo respiré hondo. No me esperaba tener que contestar tan pronto, pero el silencio nos envolvía de un modo que casi obligaba a hablar. En un baño de aeropuerto, precisamente, admití, bajando un poco la voz, como si contar eso rompiera algo. Hace tiempo, cuando tuve que despedirme de alguien, no podía llorar en público, así que esperé, entré a un baño vacío, me encerré en un cubículo y ahí solté todo. Valeria no dijo nada de inmediato, solo me miraba, con esos ojos oscuros y tranquilos, pero con una expresión que parecía decir, te entiendo. Suele pasar, murmuró después. Los aeropuertos son lugares para despedirse. Y para encontrarse, añadí sin pensarlo. Valeria me miró un segundo más, antes de soltar una risa suave, casi incrédula. Eso suena como una frase de película, Andrea. Lo es, pero también es verdad. Se quedó en silencio, y por primera vez noté que había bajado la guardia. Ya no se sentaba rígida, ya no tenía los hombros tensos. Estaba relajada, más presente. Pasaron algunos minutos más. Afuera se escuchaba el eco de pasos. Ninguno se acercaba. Entonces Valeria suspiró. ¿Te ha pasado?, preguntó, mirando hacia el techo. ¿Sientes que toda tu vida está empacada en una maleta? Sí, respondí sin dudarlo, más de una vez. Ella sonrió de nuevo. Cuando terminé con mi ex, sentí que estaba volviendo a cargar todo, empezando de cero, como si lo que dejaba atrás ya no fuera mío. Había algo en su voz, algo cansado y honesto, que me hizo sentir un pequeño nudo en la garganta. Quizá porque yo también venía de cerrar etapas, de decir adiós a personas, a versiones de mí misma que ya no encajaban. A veces no sabes qué cargar contigo y qué dejar, dije, sin saber bien de dónde salía esa frase. Valeria asintió, despacio. Exacto. Fue entonces que el silencio dejó de pesar. Ya no era incómodo. Ya no era un silencio de desconocidas, sino de personas que compartían un espacio pequeño, con historias que de a poco se iban abriendo como libros olvidados en estanterías. Valeria se quitó el abrigo un momento y lo dejó sobre su regazo. «¿Hace frío, no?», me preguntó. Un poco. Ella miró alrededor, buscó entre las cosas tiradas y de pronto sacó una manta gris doblada de uno de los estantes. Seguramente era de alguna de esas maletas olvidadas. La desplegó y sin decir nada, la partió en dos para que la compartiéramos. La acepté, sorprendida. Era un gesto sencillo, pero en ese momento se sintió importante. Gracias, murmuré. Para eso estamos, ¿no?, respondió Valeria. Y ahí, con una manta a medias, compartiendo ese espacio, empezó algo que aún no tenía nombre, pero que ya pesaba más que cualquier maleta perdida. Mientras esperábamos al técnico, que seguía sin aparecer, seguimos hablando. De cosas pequeñas, de cosas grandes, de canciones que dolían, de lugares que habíamos soñado visitar. De a poco, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera sentido.
y sin darnos cuenta, ya no se trataba de encontrar las maletas, se trataba de encontrarnos la una a la otra. La manta compartida se había vuelto un pequeño refugio dentro de aquel cuarto lleno de estantes y equipajes olvidados. La lámpara colgaba sobre nosotras y el sonido lejano de los anuncios de vuelos ya ni siquiera nos distraía. No sé cuánto tiempo llevábamos ahí, pero había pasado suficiente para que el ambiente cambiara por completo. Ya no éramos dos desconocidas, Andrea y Valeria. Dos nombres que ahora se decían con naturalidad, con una cadencia que solo se logra después de haber soltado al menos un par de verdades. Valeria me preguntó algo entonces, con una calma que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez sentiste que hablabas con alguien como si ya lo conocieras de antes? Yo giré la cabeza hacia ella, dejando que el borde de la manta rozara mi hombro. Sí, contesté en voz baja. Pero no me pasa seguido. Ella sonrió, y por primera vez noté que ya no intentaba mantener una pose de mujer distante o reservada. Se la veía más natural, con una tranquilidad que le suavizaba las facciones. Me pasa ahora contigo, añadió sin rodeos. Eso me dejó en silencio unos segundos. Me mordí el labio, sintiendo que algo se movía por dentro, algo difícil de explicar. A mí también, admití, mirando hacia el estante frente a nosotras, aunque sin realmente verlo. Valeria se recargó un poco hacia atrás, estirando las piernas como si el espacio fuera suyo. Me pasa a veces cuando viajo, dijo. Encuentras personas en los lugares más raros, y en vez de llevarte un souvenir, te llevas esa conversación que se queda en la cabeza días después. Hubo un silencio breve, pero cargado de cosas no dichas. Yo sentía el calor de su hombro, apenas rozando el mío, por la forma en que estábamos sentadas. Y fue entonces cuando se escuchó un ruido de llaves. Ambas giramos la cabeza hacia la puerta, expectantes. El encargado finalmente apareció, un hombre mayor, con lentes gruesos y un chaleco del aeropuerto. Perdón la espera, señoritas. El sistema falló, pero ya estoy aquí, dijo, con voz monótona. Nos pusimos de pie casi al mismo tiempo, ajustándonos la ropa. Por un segundo pensé que todo se iba a terminar ahí, que encontraríamos nuestras maletas y simplemente cada una seguiría su camino. Pero no fue así. El técnico revisó unos papeles, tecleó en una computadora vieja y después nos pidió que esperáramos un poco más. El sistema seguía lento. Así que volvimos a sentarnos, esta vez más cerca. Y algo había cambiado. Ahora el silencio no pesaba nada. Valeria tomó la manta de nuevo, pero esta vez la dejó sobre mis piernas, como si no le importara compartirla por completo. Entonces, me dijo, mirando de reojo, ¿qué harías si no encontraran tu maleta? Yo sonreí, dejando escapar un suspiro. Supongo que me obligaría a empezar de cero. Ella asintió, con una expresión que parecía decir que entendía el significado, más allá de lo literal. A veces hace falta eso, murmuró. Me atreví entonces a preguntar algo que había estado pensando desde hacía rato. ¿Y tú? ¿Qué llevas en tu maleta? Valeria se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja antes de contestar. Cosas simples. Ropa, un libro, un cuaderno donde escribo de vez en cuando. Se quedó pensativa un segundo, como si no estuviera segura de querer decirlo. Y una bufanda que era de mi mamá. Siempre la llevo conmigo, aunque sea verano. Ese detalle me hizo sonreír. ¿Te hacía falta volver a empezar? Pregunté, sin adornos. Valeria no contestó de inmediato. Se limitó a mirarme, con esos ojos tranquilos, pero ahora más abiertos, como si dejar entrar a alguien fuera un riesgo que estaba dispuesta a correr. Sí, mucho. Sus palabras cayeron como algo definitivo entre nosotras, sin dramatismos, solo la verdad. Y ahí, mientras el técnico seguía tecleando y el tiempo pasaba sin prisa,
fue que entendí que no era solo una conversación de aeropuerto, era algo más. Una historia que apenas empezaba. El técnico seguía con la vista fija en el monitor, escribiendo nombres y números. Parecía completamente ajeno a lo que estaba pasando entre nosotras, y de algún modo, eso nos daba más libertad para seguir hablando sin reservas. Valeria tenía los codos apoyados en las rodillas, con la mirada hacia abajo, pero de vez en cuando me observaba de reojo, como si estuviera midiendo el momento justo para decir algo más. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Era importante?, pregunté, refiriéndome a la relación que había mencionado antes, sin usar la palabra ex de forma directa. No hacía falta. Valeria no se sorprendió de la pregunta. Tampoco se apresuró a responder. Solo se tomó su tiempo. Sí, lo fue. Por un buen tiempo, dijo al final, con un tono sereno, pero donde se adivinaba una especie de nostalgia escondida. Levantó la vista hacia mí, con una expresión sincera. No era la primera vez que salía con una mujer, añadió, como si ya no valiera la pena dar rodeos. Pero sí fue la única con la que imaginé algo a largo plazo. Me sorprendió escuchar esa frase de forma tan directa. Sentí un pequeño nudo en el estómago, no por incomodidad, sino por la franqueza con la que lo decía. ¿Y por qué se terminó?, pregunté, sin bajar la mirada. Valeria soltó un leve suspiro, entre cansancio y aceptación. Las cosas cambian, las personas también. Ella empezó a querer otras cosas, una vida más estable, menos, libre, por decirlo de alguna forma. Yo no encajaba en ese plan. Me quedé en silencio unos segundos, procesando sus palabras. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Has estado con alguien últimamente? Tardé un poco en responder, pero decidí ser igual de honesta. Hace tiempo, nada serio. Creo que me acostumbré a estar sola. Valeria me observó con atención, como si buscara algo más en mis palabras. ¿Y eso te pesa? Pensé en ello. La pregunta había llegado como un eco de algo que yo misma me preguntaba a menudo. A veces, admití. Hay días que sí, otros no tanto. Depende. Ella sonrió, casi como si compartiera esa misma sensación. No sé si es peor estar con alguien que ya no te hace bien, o quedarse sola para evitarlo, dijo, más para sí misma que para mí. Sentí que algo se movía en el aire, una especie de electricidad suave. No era incómodo, al contrario. Era como si las paredes del cuarto se hubieran cerrado un poco más, aislándonos del resto del mundo. Valeria estiró las piernas de nuevo, apoyando la cabeza contra la pared. ¿Quieres saber algo curioso?, preguntó de pronto. Claro. Cuando viajé a Cancún, lo hice sin avisarle a nadie, sin decirle a mi familia ni a mis amigas. Solo reservé el vuelo y me fui, como si necesitara desaparecer un rato. Eso me hizo sonreír. Podía imaginarla perfectamente haciendo algo así. ¿Y sirvió? Valeria cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Un poco. Aunque ahora pienso que lo mejor de ese viaje no fue la playa, ni el hotel. Fue perder mi maleta y terminar aquí. Hubo una pausa. Yo no dije nada de inmediato. Solo la miré, sintiendo que en el fondo, aunque fuera muy pronto para decirlo en voz alta, algo dentro de mí también pensaba lo mismo. El técnico finalmente levantó la vista. Señoritas, parece que ya localizamos sus maletas, pero el encargado que tiene las llaves del almacén viene en camino. Va a tardar un poco más. Valeria y yo nos miramos, como si eso confirmara lo que ambas ya intuíamos. Aún no era momento de despedirnos. Ella sonrió de lado. Entonces, tenemos más tiempo. Más tiempo, repetí, sin poder evitar devolverle la sonrisa. Y así fue como,
En ese cuarto olvidado siguieron cayendo confesiones, de las que no le cuentas a cualquiera, de las que solo compartes con alguien que, sin saber por qué, ya no se siente como un desconocido. El aire en el cuarto se había vuelto más cálido, o al menos eso parecía. Tal vez era la manta, tal vez la forma en que Valeria y yo ahora hablábamos ya sin pausas largas, como si las conversaciones que normalmente toman semanas se hubieran concentrado en esas pocas horas. ¿Te ha pasado?, pregunté sin pensarlo mucho, mirando mis manos. ¿Qué te da miedo volver a empezar? No solo con una relación, con todo. Cambiar de ciudad, de trabajo, de rutina. Valeria giró su cuerpo para quedar de frente a mí. Ya no se sentaba de lado ni evitaba el contacto visual. Estaba completamente enfocada en la conversación. Claro que sí, respondió. Cada vez que termino algo importante siento que estoy tirando una maleta por la borda. ¿Y si en esa maleta había algo que sí necesitaba? ¿Y si lo pierdo para siempre? Yo asentí despacio. Eso me pasa ahora, dije, con mi madre, con el trabajo, con la idea de quedarme sola o de intentar algo de nuevo. Me sorprendí de mí misma diciendo todo eso en voz alta. Normalmente no hablaba así con nadie, ni con amigos, pero Valeria tenía esa forma de escuchar que hacía que soltarlo fuera fácil. ¿A qué te dedicas?, preguntó de pronto, con una sonrisa ligera, como si necesitara suavizar el ambiente. Diseño gráfico, desde casa, ya sabes, freelancer. Valeria sonrió. Sospechaba algo creativo. Se te nota en las manos. Señaló mis dedos, que en efecto llevaban un par de anillos simples y las uñas algo descuidadas. Y en la forma de hablar. Yo le devolví la mirada con cierta curiosidad. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Arquitectura. Pero no ejerzo de forma tradicional. Hago proyectos por mi cuenta, planos para clientes particulares. Más tranquilo. Hubo una pausa, no de silencio, sino de respiración. Aunque, si te soy sincera, continuó últimamente no sé si quiero seguir en eso. Llevo meses pensando en que tal vez no me llena como antes. ¿Y qué te gustaría hacer?, pregunté. Valeria se encogió de hombros. No lo sé. Viajar, tal vez. Escribir un libro que nadie lea. Cualquier cosa que me haga sentir que el tiempo vale la pena. Esa frase me quedó resonando. La repetí para mí misma en silencio. Cualquier cosa que me haga sentir que el tiempo vale la pena. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin saber exactamente cómo, nuestras rodillas estaban tocándose apenas. No fue algo intencional. No hubo un gesto evidente. Solo sucedió. Valeria no se movió. Yo tampoco. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco más personal?, dijo después, con voz más suave. Claro. ¿Alguna vez sentiste que querías desaparecer? No de forma literal, sino solo irte, a un lugar donde nadie te conociera, empezar con otro nombre, con otra historia. Yo bajé la mirada y respiré hondo antes de responder. Sí, muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Me quedé pensando unos segundos. Porque siempre hay algo que te jala de vuelta, aunque sea una sola persona, o un recuerdo, o... La miré, sonriendo casi sin querer. Un cuarto lleno de maletas perdidas. Valeria soltó una risa baja, auténtica. Eres buena con las palabras, dijo. Tú también, respondí. El técnico volvió a toser desde su escritorio, sin intención de interrumpir, pero recordándonos que el mundo seguía existiendo allá afuera. Pero nosotras ya estábamos en otro ritmo, el de esas conversaciones que se sienten como si el reloj dejara de contar. ¿Qué te da más miedo ahora?, pregunté, queriendo saber algo más. Valeria pensó apenas un segundo. Quedarme en el mismo lugar toda la vida. No moverme. No arriesgarme. ¿Y a ti? No ser importante para nadie, dije,
bajando la voz casi hasta un susurro. Hubo un momento de completo silencio después de eso, pero no fue incómodo. Al contrario. Fue uno de esos silencios donde las palabras ya se dijeron y solo queda mirarse, como si con eso bastara para entender lo que el otro está sintiendo. Y en ese instante, mientras el reloj invisible del aeropuerto seguía avanzando, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, que tal vez no estaba sola, que tal vez, entre todo lo que había perdido, acababa de encontrar algo, o a alguien que no esperaba. El técnico se había quedado de pie junto a la computadora, murmurando por radio algo sobre las llaves del almacén, pero ni Valeria ni yo ya le prestábamos demasiada atención. Para nosotras, el cuarto de perdidos se había transformado en una especie de refugio, un espacio fuera del mundo donde el tiempo nos seguía las reglas de siempre. Seguíamos hablando, sí, pero ahora había menos prisa en las palabras, más pausas, más miradas largas entre frase y frase. Valeria apoyó el codo sobre el respaldo de su silla, girando ligeramente hacia mí, y con un gesto casi automático, estiró la mano para acomodar un mechón de mi cabello que se había salido de lugar. No fue un movimiento torpe ni calculado. Lo hizo con la misma naturalidad con la que alguien acomoda su propia bufanda. «Perdón», murmuró después, con una sonrisa suave. «Se te había ido para el otro lado». Yo solo la miré, con una sensación cálida en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de nervios y tranquilidad al mismo tiempo. «Gracias», dije, bajando un poco la mirada. Pasaron un par de segundos donde no dijimos nada, pero el gesto había quedado ahí, flotando entre nosotras. Un simple roce, algo tan mínimo que probablemente a alguien desde fuera no lo habría notado, pero para mí, para nosotras, había sido un cambio. Ya no hablábamos solo con palabras, ahora había silencios que también decían cosas. Valeria rompió el momento con una pregunta inesperada. Si pudieras subirte a un avión ahora mismo, sin preguntar a dónde va, ¿lo harías? Pensé en ello un segundo. Sí, respondí. Aunque fuera a un lugar frío o perdido en medio de la nada. Aunque fuera a un lugar vacío. Ella asintió despacio, como si estuviera midiendo mis respuestas. ¿Y si te dijera que yo subiría contigo? No supe qué contestar de inmediato. Solo se me escapó una sonrisa de lado. Entonces no sería tan vacío. La forma en que Valeria me miró después de eso no fue una mirada común. Había algo distinto. No era una mirada de cortesía ni de simple simpatía. Era algo más hondo, más atento. Como si de pronto, por más sencillo que pareciera, lo que estaba pasando allí ya no se pudiera ignorar. Se acercó apenas un poco más. No fue un movimiento brusco, sino de esos donde los cuerpos se acomodan solos, siguiendo el mismo ritmo. Yo sentía su hombro rozando el mío, y por un momento, por un par de segundos, ni siquiera hablamos. Solo respirábamos el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. Y entonces, de la nada, Valeria rompió esa pausa. No me pasa seguido esto, lo de sentir que puedo hablar así con alguien. A mí tampoco, respondí, casi en un susurro. Pero me alegra que hoy sí. El técnico volvió a hacer ruido al fondo. Se escucharon las llaves metálicas tintinear. Nos giramos hacia él, pero con esa sensación de haber vuelto de otro lugar. Ya viene el encargado. 10 minutos, tal vez menos, dijo el técnico. Valeria y yo nos miramos de nuevo. Y esta vez había algo distinto en el aire. Sabíamos que el tiempo se nos acababa. Pero en vez de ponerle peso a ese pensamiento, Valeria se levantó de la silla, estirando los brazos, y luego me ofreció la mano. ¿Te parece si caminamos un poco aquí dentro? Solo para estirar las piernas. Yo dudé solo un segundo antes de aceptar. Sus dedos rodearon los míos con suavidad,
como si no quisiera apresurar el gesto, pero sin soltarme. Y así, de la forma más simple y natural, caminamos juntas por el cuarto de objetos perdidos, pasando entre estantes, dejando que nuestras manos siguieran unidas. Un cuarto lleno de cosas olvidadas, y nosotras, encontrándonos. Valeria sostenía mi mano con firmeza, pero sin apretar. Solo el contacto justo, tibio, suficiente para que no dudara que de verdad estaba ahí. Caminamos despacio entre los estantes, sin prisa. Era como pasear por un museo extraño, uno donde cada objeto tenía una historia que nunca íbamos a conocer. Un sombrero de ala ancha cubierto de polvo, una mochila infantil con dibujos de dinosaurios, maletas grises, negras, azul oscuro, todas iguales y a la vez tan distintas. Es curioso, dije, con la voz baja. Todo esto le perteneció a alguien, pero ahora solo está aquí, quieto. Valeria giró un poco el rostro hacia mí, pero sin soltar mi mano. Como si esperaran a que alguien viniera a recogerlas, respondió. Igual que pasa con las personas. ¿Cómo así? Ella se encogió de hombros, pensativa. Hay gente que se queda esperando que alguien regrese por ellas, que las vea, que las elija. Yo respiré hondo. Sentí que esa frase me pegaba más fuerte de lo que hubiera querido admitir. Sí, murmuré. Yo creo que he sido de esas. Nos detuvimos frente a un estante especialmente alto, donde habían dejado unas cajas con cintas de colores deshilachadas. Valeria soltó mi mano por un momento, solo para levantar una de las cintas y verla de cerca. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso?, preguntó sin mirarme directamente, pasando los dedos por la tela. El silencio, contesté. Cuando te das cuenta de que nadie va a aparecer si tú no decides moverte primero. Valeria sonrió de lado, dejando la cinta de vuelta en su lugar. No pareciera que eres de las que se quedan esperando. Y tú tampoco. Ella se giró hacia mí, quedando cerca, muy cerca. Sentí el borde de su abrigo rozando el mío, el calor suave que llegaba desde su cuerpo, y algo en el aire se quedó quieto, como si todo alrededor, las maletas, las lámparas, el murmullo lejano del aeropuerto se hubiera suspendido por un instante. La verdad, dijo Valeria, con una voz más baja, casi solo para mí. Creo que estaba esperando encontrar a alguien que también se sintiera así. Yo bajé la mirada por un segundo, vi nuestras manos. Las había vuelto a entrelazar, sin que me diera cuenta cuándo exactamente. No esperaba que fuera hoy, ni aquí, agregó. Yo tampoco, dije. Y por un momento nos quedamos así. No hacía falta decir mucho más. Caminamos un poco más, en silencio. Pasamos junto a un perchero donde colgaban bufandas, y Valeria se detuvo a mirar una en particular. Era roja, con bordes deshilachados. Sus dedos la tocaron con cuidado, como si hubiera visto algo que le recordaba a otra cosa. ¿Sabes?, dijo entonces, sin apartar la vista de la bufanda. La que llevo en mi maleta, la que era de mi mamá, es parecida a esta. Me acerqué a su lado, observando el detalle del tejido gastado. ¿La extrañas mucho? Valeria asintió lentamente. Murió hace 4 años. Fue repentino, y desde entonces, siempre que viajo, llevo algo suyo conmigo, como si así pudiera protegerme un poco. Le pasé una mano por el brazo, despacio, no para consolarla, sino solo para estar ahí, acompañando el momento. ¿Y tú?, preguntó de pronto, girando hacia mí. ¿Qué llevas siempre contigo? Lo pensé un segundo. Un cuaderno. No lo uso mucho, la verdad, pero me gusta saber que está ahí, por si algún día me hace falta escribir algo importante. Valeria sonrió, con esa misma calma suya que me resultaba cada vez más natural.
Tienes algo de escritora, dijo. Yo reí suave. No lo soy, pero supongo que me gusta imaginar que sí. Nos quedamos ahí, frente al perchero, con las manos aún juntas. Y entonces el técnico interrumpió desde la puerta. Señoritas, ya está todo listo. Pueden pasar por sus maletas. Nos giramos hacia él. Por un momento, ninguna de las dos se movió, porque en ese instante entendí que, aunque habíamos entrado a ese cuarto buscando algo que nos pertenecía, lo que realmente nos habíamos encontrado era mucho más difícil de empacar. El encargado del almacén había abierto la puerta. Más allá de ese umbral, finalmente podíamos recuperar nuestras maletas. Debería haber sentido alivio, o por lo menos el deseo de marcharme. Y, sin embargo, al soltar la mano de Valeria para caminar hacia el mostrador, me quedé con una sensación extraña, como si al recoger mi equipaje fuera a perder algo más importante. Ambas nos acercamos al técnico. Había un par de maletas alineadas junto a una mesa plegable, y él empezó a nombrarlas una por una. ¿Azul marino? ¿Etiqueta amarilla?, preguntó. Esa es mía, respondí, reconociéndola de inmediato. La tomé, la arrastré hacia mí con un movimiento automático. Era ridículo, pero ya no sentía el mismo peso que antes. Como si durante esas horas mi prioridad hubiera cambiado sin darme cuenta. Valeria estaba junto a mí, observando. El técnico sacó entonces la otra maleta. Gris oscuro, etiqueta verde. Ella asintió. Gracias, dijo, con esa voz suave que ya me resultaba familiar. Ambas nos quedamos de pie con las maletas frente a nosotras, las manos en los mangos, sin saber qué decir ahora que el pretexto para estar ahí se había terminado. El técnico se encogió de hombros, dio media vuelta y volvió a su escritorio. La puerta del almacén quedó abierta. La luz del pasillo, blanca y más fría, nos alcanzó de golpe. Y ahí estábamos, Valeria y yo, mirando esas maletas que tanto habíamos esperado, sin ganas de arrastrarlas a ninguna parte. Valeria rompió el silencio con una pregunta sencilla. ¿Te vas ya? No sonaba casual, sonaba algo más hondo, como si en esa frase se jugara algo más grande que un simple adiós. No lo sé, respondí honesta. Ella sonrió de lado, bajando un poco la mirada. Yo tengo tiempo antes de que salga mi siguiente vuelo, muchas horas todavía. Me quedé mirando sus manos apoyadas sobre la maleta gris. ¿Cuántas? Más de 4, creo. Yo respiré hondo. Yo también. Fue entonces cuando nos miramos de nuevo, y ahí supe que las dos estábamos pensando lo mismo. Salir de ese cuarto no significaba que todo debía terminar ahí. Valeria bajó la voz, como si fuera a confesar algo importante. Podríamos, no sé, tomar un café en alguna sala de espera, o quedarnos aquí un rato más. La forma en que lo dijo no era apresurada, ni con nerviosismo. Era tranquila, como si realmente quisiera darme el espacio para decidir. Yo pasé la mano por el mango de mi maleta, pensándolo. Y entonces, como si ya lo hubiera tenido claro desde antes, sonreí. Preferiría quedarme aquí un poco más, contesté. Si a ti no te molesta. Valeria soltó una risa baja. No me molesta en absoluto. Y así fue como, nuestras maletas ya recuperadas, en lugar de salir corriendo hacia el resto del aeropuerto, como todo el mundo haría, volvimos a sentarnos en las sillas de plástico del cuarto de objetos perdidos. Pero esta vez, algo había cambiado. No éramos 2 personas esperando, éramos 2 personas eligiendo quedarse. Valeria dejó su maleta a un lado y me miró con esa mezcla de calma y curiosidad que ya había aprendido a leer en ella. ¿Sabes qué me gustaría?, preguntó. ¿Qué? Que esto no se quedara solo en un día raro, que no fuera una historia de esas que solo cuentas una vez, como si no significara nada más. Yo la miré despacio, dejando que sus palabras se asentaran. A mí también, dije. Ella entrelazó sus dedos con los míos
igual que antes, sin ninguna prisa. Y en ese momento, el cuarto de objetos perdidos dejó de ser un simple almacén. Se volvió el primer capítulo de algo distinto, de algo que no cabía en ninguna maleta. Nos habíamos quedado ahí, sentadas una vez más, ahora con las maletas recuperadas apoyadas a un costado, como si fueran parte del paisaje, no una urgencia. Valeria aún sostenía mi mano con la misma calma de antes, y en esa quietud, el silencio ya no era un espacio vacío. Era una pausa, un respiro compartido. Ella se inclinó un poco hacia su maleta, abrió el cierre lateral y sacó algo que no esperaba. Un pequeño reproductor de música, con audífonos enredados. Parecía de esos modelos antiguos que la gente sigue guardando por costumbre. ¿Siempre viajas con música?, pregunté. Siempre, respondió. Me cuesta dormirme en aviones, si no llevo algo que me distraiga. Empezó a desenredar los cables con paciencia, mientras yo la observaba. No sabía si preguntar algo más, o solo seguir mirando el gesto de sus dedos, el modo en que se tomaba su tiempo. Cuando terminó, estiró la mano con uno de los audífonos hacia mí. ¿Te molesta escuchar algo? No, dije, y tomé el auricular. Ambas nos lo colocamos al mismo tiempo. Las canciones comenzaron a sonar, suaves, como un murmullo entre ambas. Una guitarra lenta, un ritmo melancólico. ¿Esto es tuyo?, pregunté en voz baja. Una lista que armé hace tiempo. Canciones que me hacen sentir, no sé, más tranquila. Cerré los ojos por un segundo, dejando que la música llenara el espacio. No reconocía la letra, pero no importaba. Cuando abrí los ojos de nuevo, Valeria me estaba mirando. No de forma distraída. Me miraba con toda la atención puesta solo en mí, como si el resto del cuarto no existiera. A veces, dijo de pronto, con voz aún más baja, como si hablar rompiera algo frágil. Pienso que las personas también son como canciones. Algunas te acompañan solo un rato, otras se te quedan pegadas para siempre. Sentí que el pecho se me apretaba un poco. No dije nada, solo apreté un poco más su mano, haciendo que nuestros dedos encajaran mejor. La canción cambió. Otra melodía igual de tranquila, pero con un aire diferente. Y entonces Valeria sacó su teléfono del bolsillo trasero de su pantalón. Buscó entre las fotos y me mostró la pantalla, inclinándola hacia mí. Era una imagen de la playa, agua azul, un cielo limpio y una silueta apenas visible de ella misma, de espaldas. De mi último viaje, explicó. Lo tomé sola, no le mandé esta foto a nadie. La observé con cuidado. Había algo en esa imagen que transmitía justo lo que habíamos hablado antes, esa mezcla de soledad y búsqueda. ¿Me la podrías mandar?, pregunté, antes de pensarlo demasiado. Valeria sonrió, asintiendo despacio. Claro, intercambiamos teléfonos, no con prisa, ni con el nerviosismo de quien se conoce hace poco. Fue un gesto natural, como si ya fuera lo obvio. Guardamos los números. Y entonces me sorprendió con algo más. ¿Puedo tomar una foto ahora? ¿De qué? De esto, de nosotras. No para subirla a ningún lado, solo para recordarlo. Dudé medio segundo antes de asentir. Está bien. Ella alzó el teléfono, girando un poco el brazo para encuadrar nuestras manos entrelazadas, la manta gris doblada a un costado y parte de las estanterías detrás. «Listo», murmuró después de capturarla. Me la mostró. Y fue extraño, pero bonito, ver esa imagen desde afuera, 2 personas sentadas en un cuarto que nadie más ocupaba, con una calma que parecía prestada de otro lugar. «Me gusta», le dije, sin exagerar. Valeria bloqueó el teléfono y lo guardó de nuevo. A mí también. Se acomodó en la silla,
inclinándose apenas hacia mí, lo justo para que nuestros hombros volvieran a rozarse. ¿Qué canción es ahora?, pregunté. Ella se quedó en silencio un momento, escuchando. No lo sé, pero suena bien, ¿no?, asentí. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba nada más. No un vuelo, no un destino, solo ese momento. Valeria, la música, el cuarto lleno de maletas olvidadas, y la certeza de que entre todo lo que había perdido últimamente, algo se había encontrado. El altavoz del aeropuerto volvió a sonar a lo lejos, esa voz automática anunciando vuelos, puertas de embarque, zonas de espera. Valeria y yo seguíamos sentadas, con la música todavía compartida en un solo auricular cada una, nuestras manos unidas. Pero el reloj no se detiene por mucho que uno quiera. Ella revisó su teléfono, deslizando la pantalla con el pulgar. Mi vuelo sigue en hora, murmuró. Yo hice lo mismo. Mi aplicación mostraba que en menos de 2 horas tenía que dirigirme a la puerta de salida. Sentí una punzada leve en el estómago, de esas que te llegan cuando sabes que algo se termina. Valeria fue la primera en decirlo en voz alta. Supongo que ya tenemos que irnos. Sí, asentí, sin ganas. Pero ni ella ni yo nos levantamos de inmediato. Seguíamos ahí, con las maletas al costado y los dedos entrelazados, sosteniendo el momento el máximo posible. Finalmente, Valeria suspiró. ¿Te parece si nos vamos juntas? Al menos hasta donde empieza el área de seguridad. Claro, respondí. Recogimos las cosas despacio. Ella cargó su abrigo en un brazo, yo me colgué la mochila sobre el hombro. Las maletas rodaban suaves sobre el piso. Salimos del cuarto de objetos perdidos sin decir nada, solo caminando juntas. El pasillo del aeropuerto se sentía ahora más frío, más amplio. La gente iba y venía con prisa, rostros que no miraban a nadie. Pero nosotras nos manteníamos cerca, los hombros rozándose de vez en cuando, como si eso nos anclara a lo que habíamos construido en esas horas. ¿Te parece raro?, pregunté después de un rato. Esto de conocernos justo aquí. Valeria me miró de lado, sonriendo. Me parece raro que no pase más seguido. Seguimos avanzando. A la derecha quedaban las tiendas, a la izquierda las puertas que llevaban a los controles de seguridad. Y ahí nos detuvimos, el límite evidente de hasta dónde podíamos caminar juntas. Valeria soltó su maleta por un segundo, apoyándola junto a la mía. Andrea, dijo, ahora con un tono un poco más serio, pero sin dejar de sonreír. Si no te lo digo ahora, me voy a arrepentir. ¿Qué? Ella se inclinó apenas hacia mí. No hubo dudas ni torpezas, simplemente pasó. Un beso. No fue rápido ni nervioso, fue lento, tranquilo, como todo lo que había sido este encuentro desde el principio. El contacto fue suave, nuestros labios encajando de una forma que hizo que se me cerraran los ojos sin pensarlo. Cuando nos separamos, Valeria no dijo nada de inmediato, solo se quedó ahí, observándome. No quería quedarme con la duda, añadió al final, bajando un poco la voz. Yo sonreí. Sentí que el corazón me latía con una calma distinta, no como en los romances apresurados, sino como algo que se siente de verdad. Yo tampoco quería, le contesté. Nos miramos una vez más. Luego, ella recogió su maleta y yo la mía. Te voy a escribir, dijo antes de dar un paso hacia la fila de seguridad. Prometido. Valeria sonrió, esa sonrisa suya que ya conocía de memoria. Y así, sin dramatismos, se fue caminando hacia el control, mientras yo la veía alejarse entre la gente. Pero esta vez no sentí que fuera un adiós. Era solo el principio. La fila de seguridad había absorbido a Valeria entre la gente, pero su última sonrisa seguía conmigo.
Sentía el sabor de ese beso aún en los labios mientras arrastraba mi maleta hacia la sala de espera. Me senté junto a un ventanal, mirando los aviones despegar, con el teléfono en la mano. No abrí ninguna aplicación de inmediato. Solo lo sostuve, esperando a ver si Valeria me escribía antes que yo. No pasaron ni 3 minutos cuando apareció una notificación. Valeria, me gustó encontrarte. No lo olvides. La leí 2 veces antes de contestar. Yo. No podría. Mientras el altavoz seguía anunciando vuelos, nuestras conversaciones comenzaron a moverse del silencio al ruido del teclado. Palabras más rápidas, más ligeras, pero con el mismo cuidado de lo que habíamos dicho cara a cara. Valeria, ¿dónde estás ahora? Yo. Sala F. ¿Y tú? Valeria. Ya pasé el control. Si pudiera me regresaba. Me sonreí sola, apoyando el teléfono contra la pierna, imaginando su rostro, diciendo eso en voz baja. Cuando llamaron a abordar mi vuelo, sentí por primera vez en mucho tiempo que no tenía prisa por llegar a ninguna parte. Lo importante había pasado ya, allí mismo, en ese cuarto que otros solo veían como un lugar para recoger cosas olvidadas. Durante el vuelo, puse los audífonos y me di cuenta de que aún tenía guardadas las canciones que Valeria había compartido, las mismas que habíamos escuchado juntas. Mientras sonaba esa lista, revisaba las fotos en mi teléfono, la que habíamos tomado de nuestras manos, entrelazadas. Y una idea empezó a instalarse sin que pudiera frenarla. Lo que había empezado en ese aeropuerto no tenía que terminar ahí. 2 días después, ya en mi ciudad, Valeria me escribió de nuevo. No un mensaje casual, no un simple «¿Cómo estás?». Era una foto, una bufanda gris sobre su cama, doblada con cuidado. Pensé en ti, hoy hace frío. Yo contesté al instante, con una foto de mi cuaderno, el mismo que siempre llevaba conmigo. Yo también pensé en ti. Así empezaron a aparecer mensajes diarios. Buenos días, canciones nuevas, frases sueltas. Y poco a poco, las conversaciones se alargaban. De noche, de madrugada. A veces por llamadas, a veces solo en silencio, compartiendo la misma música desde ciudades distintas. Una semana después, Valeria me sorprendió de nuevo. ¿Y si volvemos a vernos? Esa frase hizo que el corazón me latiera de otra forma. No era solo una posibilidad, era una decisión. Cuando quieras. Y así quedó. Porque lo que empieza en un aeropuerto, entre maletas perdidas y confesiones que no caben en una etiqueta, no siempre se queda ahí. Pasaron algunos días más, mensajes de ida y vuelta, hasta que Valeria propuso una fecha concreta. No fue con una gran declaración ni con algo planeado al detalle. Simplemente escribió: Valeria, ¿te parece este sábado? Yo contesté sin pensarlo mucho. Yo, sí. Nos pusimos de acuerdo para vernos en un café en el centro de la ciudad. No era un aeropuerto, no había maletas ni anuncios por altavoz. Solo 2 personas caminando por la calle, mirando los escaparates, buscando una mesa tranquila. Cuando la vi llegar, reconocí su abrigo gris antes de ver su rostro. Y el mismo gesto, las manos en los bolsillos, los ojos oscuros buscándome. Al cruzar miradas, fue como si no hubiera pasado el tiempo, como si el aeropuerto quedara a unos pasos de allí, aunque ya estuviéramos lejos. Nos sonreímos al mismo tiempo. Hola, dije, acercándome. Hola, contestó ella. No hubo necesidad de abrazos apresurados ni de gestos torpes. Solo nos miramos durante un par de segundos, hasta que Valeria, con la misma calma de siempre, tomó mi mano, igual que lo había hecho la primera vez, como si fuera lo más natural del mundo. Entramos al café, elegimos una mesa junto a la ventana y nos sentamos frente a frente, ya sin mochilas, sin maletas,
sin nada de por medio. Solo nosotras dos. «Te ves diferente», comentó Valeria, observándome con atención. «Más tranquila». Sonreí. «Creo que eres tú la que me hace sentir así». Ella bajó la mirada, sonriendo también, como si no estuviera acostumbrada a escuchar esas cosas de forma tan directa. Pedimos 2 cafés y algo para comer. No era necesario llenar el silencio todo el tiempo. La misma calma que habíamos sentido en el cuarto de objetos perdidos seguía ahí, intacta. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté después de un rato, mientras removía el azúcar en mi taza. Valeria se encogió de hombros, mirándome con esa expresión suya de siempre, tranquila, pero con algo más detrás. «No lo sé», dijo. «Solo sé que no quiero perder esto». Yo tampoco. Ella estiró la mano sobre la mesa y la apoyó sobre la mía, con los dedos apenas rozando los míos. «¿Te parece si hacemos algo sencillo?», propuso. Ella estiró la mano sobre la mesa y la apoyó sobre la mía, con los dedos apenas rozando los míos. «¿Te parece si hacemos algo sencillo?», propuso. «Un día normal. Caminar, tomar fotos. Nada de aeropuertos. Solo esto». «Me parece perfecto». Y eso hicimos. Pasamos el resto de la tarde caminando por el centro, entrando en tiendas, comprando cosas pequeñas. Un llavero con forma de avión. 2 postales que sabíamos que probablemente no enviaríamos. Valeria me mostró algunas de sus fotos en el teléfono, imágenes de edificios, de paisajes, de calles solas. Yo le enseñé uno de mis cuadernos, con dibujos y frases escritas a medias. Y mientras el sol empezaba a bajar, supe que lo que había empezado como un encuentro casual no iba a quedarse solo en eso. Esa sensación de estar a salvo, de tener un refugio en medio del ruido, ya no era solo un cuarto lleno de maletas perdidas. Era Valeria, éramos nosotras dos, y esta vez no iba a dejar que se me perdiera. Había pasado algo de tiempo desde aquel café, pero no demasiado, ni semanas ni meses. Lo suficiente para que lo que antes eran mensajes a medianoche se convirtieran en videollamadas de madrugada, y luego en visitas. La diferencia ahora era que ya no nos encontrábamos solo en aeropuertos o cafeterías. Ahora tocaba verla llegar a mi puerta. Una tarde de domingo, después de insistir varias veces, Valeria llegó con su maleta gris a cuestas. Esta vez no por error. Esta vez no la había perdido. La traía solo para quedarse un par de días. Cuando abrí la puerta, llevaba un abrigo claro y en el rostro esa expresión suya de siempre, tranquila, pero con un brillo en los ojos que ya conocía bien. «No perdí la maleta esta vez», fue lo primero que dijo, sonriendo de lado. «Una lástima», le respondí, medio en broma. «Así no tendrías excusa para quedarte más tiempo». Ella dejó la maleta junto a la entrada y me abrazó, no un abrazo rápido ni incómodo, de esos que te envuelven de verdad, como si el cuerpo supiera exactamente dónde encajar. Y así, sin más, Valeria entró en mi casa por primera vez. No había música, solo el sonido de nuestros pasos sobre el piso de madera. Le mostré la sala, la cocina, y sin que nadie lo sugiriera, nos sentamos juntas en el sillón, una manta sobre las piernas, igual que aquella primera vez. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo ella, acomodando su cabeza sobre mi hombro. «Que en realidad no importa el lugar mientras el ambiente sea igual». «¿Igual a qué?». «Igual a esa calma que sentí contigo desde el primer día». Yo pasé mi mano por su cabello, despacio, jugando con los mechones oscuros mientras hablaba. «Te extraño cuando no estás», confesé, sin rodeos, pero no de esa forma desesperada. Es más, como si faltara un pedazo de algo. Valeria sonrió, con los ojos entrecerrados. «A mí me pasa igual. Pasamos la tarde hablando de nada y de todo.
Pusimos música en voz baja. Canciones como las que compartíamos por mensajes, ahora sonando en el ambiente real, no solo por audífonos. En algún momento, Valeria se levantó, fue a su maleta y sacó algo. «Te traje esto», dijo, extendiéndome una bufanda gris doblada con cuidado. Era la suya, la que siempre llevaba consigo. «No puedo aceptar esto», le dije, mirándola con una mezcla de sorpresa y nervios. Valeria se encogió de hombros, con esa serenidad que siempre la acompañaba. «No es para que te la quedes para siempre, solo para que la tengas cuando no pueda estar». La tomé entre las manos, sintiendo el peso ligero de la tela, y en ese gesto simple entendí lo que significaba. No era solo una bufanda. Era una forma de decir, te confío lo que más me importa. Y con esa certeza me incliné hacia ella y la besé. Esta vez fue más largo, más profundo, sin prisa, sin dudas. Sus manos en mi cuello, las mías en su cintura, y el corazón latiendo al mismo ritmo que la música suave de fondo. Cuando nos separamos, no hubo palabras. Solo un silencio cómodo, un espacio lleno de todo lo que no hacía falta decir. Porque el refugio ya no era un cuarto olvidado en un aeropuerto. El refugio ahora era cualquier lugar donde estuviéramos juntas. No fue de inmediato, no fue al día siguiente, pero unas semanas después, mientras Valeria y yo estábamos sentadas en el mismo sillón de siempre, con la bufanda gris sobre mis piernas y su cabeza apoyada en mi hombro, ella lo dijo. ¿Y si planeamos un viaje? Pero uno de verdad, tú y yo. Yo giré un poco el rostro para mirarla. ¿A dónde quieres ir? Valeria sonrió, esa sonrisa tranquila que ya conocía de memoria. A donde sea, mientras sea contigo. No hubo que pensarlo demasiado. A los pocos días ya estábamos reservando los vuelos, esta vez juntas, compartiendo la pantalla de la computadora y discutiendo si queríamos playa o montaña. Terminamos eligiendo un lugar intermedio, Oaxaca. Ni muy lejos, ni demasiado cerca. Algo que nos permitiera conocer un sitio nuevo sin presiones. La diferencia esta vez no era solo el destino. Era la forma en que lo hacíamos. No para escapar de algo, no para olvidar a nadie, solo por el simple hecho de compartirlo. El día del vuelo, llegamos al aeropuerto temprano. Caminábamos con nuestras maletas rodando a nuestro lado, y al pasar frente al cuarto de objetos perdidos, Valeria se detuvo un segundo. «Mira», señaló, sonriendo de lado. «¿Dónde empezó todo?», dije, mirándolo también. Ella apretó mi mano, entrelazando nuestros dedos con la misma calma de siempre. «¿Te imaginas si no hubiera perdido mi maleta ese día?». «Tal vez igual habríamos terminado encontrándonos», le contesté. Valeria soltó una risa breve, de esas que me gustaban tanto. «Tal vez sí». Pasamos los controles, buscamos la sala de espera y nos sentamos juntas, compartiendo audífonos, escuchando de nuevo esas mismas canciones, como si el tiempo nos hiciera pequeños regalos, recordarnos de dónde veníamos, sin que eso nos impidiera seguir avanzando. Cuando llamaron a abordar, nos pusimos de pie al mismo tiempo. Y esta vez no había despedidas, no había dudas, solo dos personas subiendo al mismo avión, eligiéndose sin prisas, sin miedo a lo que viniera después. Mientras despegábamos, con la ciudad alejándose por la ventana, Valeria tomó mi mano otra vez. La misma forma de siempre, tranquila, segura, con el tipo de contacto que no necesita palabras. Y yo, cerrando los ojos por un segundo, supe que ya no había nada que me hiciera falta. Porque a veces el amor no llega con fuegos artificiales, ni con declaraciones grandiosas. A veces el amor es una sala vacía, una maleta perdida, un nombre dicho por primera vez en voz baja. Y otras veces, el amor es tan simple como saber que no importa el lugar del mundo, mientras esa persona siga a tu lado.